Me parece que ya el gobierno se quedó sin el nicho de la cuestión de venir a ser un gobierno transparente y sin actos de corrupción, ¿no? Eso me parece que ya es un tema en el cual ya no puede refugiarse ahí el presidente de la nación, ¿no? Sí, la verdad es que fue perdiendo todas las banderas en estos 2 años y medio con las que llegó. La principal, sin lugar a dudas, era esta palabra que tanto impusieron y que tanto cantaron, que tanto vitorearon, que es casta. O sea, la verdad es que ellos se identificaron con la casta. Después podemos hablar de otras promesas que incluso no cumplieron, como la dolarización y demás, pero la identificación de La Libertad Avanza tenía que ver con venir a hacer algo muy distinto a lo que se venía haciendo en política y justamente, ¿no? No ser un partido corrupto, ser un partido de la transparencia, ser un partido que venga a luchar contra todos los malos, ¿no? La política eran los malos. Bueno, fíjate cómo termina este gobierno, los 2 años que le quedan de gestión, poco menos. Termina con la casta también y con la vieja política incluida en su propio gobierno, porque sin lugar a dudas no funcionó lo que venían a prometer. La verdad es que se corra Manuel Adorni ya le hizo demasiado daño al gobierno y no va a significar que a partir del lunes pueda mostrar otra cosa, porque incluso en el mensaje final de Karina Milei y demás, terminan demostrando que Adorni es los hermanos Milei siguen siendo Manuel Adorni. Pablo. Rosario, ¿cómo te va? Yo lo que me pregunto es qué pasa con el Congreso, qué pasa con la política, ¿no? En estos días que se vio virtualmente paralizada, el gobierno llega a una encrucijada donde se daba cuenta que ganó un poco de tiempo, pero tenía que decidir, porque si no se iba a venir la interpelación, la moción de censura, esto estaba al caer. Ahora, un Santilli potencial, ¿esto lo reacomoda? ¿Va a poder avanzar? Que en realidad es lo que yo pienso debe preocupar, ¿no? Que es el tema del superrigui, el tema de la propiedad privada. Hay un montón de cosas en las que los grandes intereses quieren seguir avanzando. ¿Todo eso se encamina en la gestión a partir de ahora o se generaron grietas y divisiones que ya son difíciles de saldar? No, pero vos fíjate que en este tiempo, si algo le funcionó justamente al gobierno es sacar proyectos que responden a determinados intereses. Eso la verdad es que los números siempre lo acompañaron al gobierno. En plena discusión en la Cámara de Diputados pudieron aprobar el superrigi, como vos decías, claro, ¿no? Falta el Senado, pero va a pasar. Sí, o sea, la verdad es que en estos meses, y me parece interesante ya empezar a correr la figura de Manuel Adorni, porque incluso nosotros vamos a poder posar la mirada en estas cosas que, obviamente, porque por los escándalos que atravesaba el jefe de gabinete, teníamos una agenda completa mirando a Manuel Adorni. No nos desentendíamos, pero sin lugar a dudas, ahora el gobierno tiene un desafío doble, empezar a demostrar que lo que venía tapado debajo de la alfombra por el escándalo Adorni, bueno, lo tiene que resolver. Incluso la economía, más allá de que tenga algunos números para inventar un relato nuevo con el vocero que debuta esta semana, bueno, ahora el gobierno tiene que demostrar y tiene que empezar a darle respuesta a la ciudadanía después de una elección de octubre. Bueno, corremos el caso Adorni, ahora es el momento en que los votantes lo van a tener que desafiar a este gobierno. Parece mentira, ¿no? Que hace nada Adorni fue el candidato más votado en la capital federal. Mayo. Uh-huh. El candidato más votado en la capital federal. Ganó una elección y se perfilaba para ser jefe de gobierno. Exacto. Ahora, claro, yo pienso en el tipo que lo votó, ¿no? Porque en realidad, vos cuando votás a alguien de esas características, independientemente de votar un proyecto, también estás votando un tipo que te parece que es un buen candidato, un tipo que puede tener, en fin, que puede tener a futuro cierta chance. ¿Qué pasa con esas personas que habían confiado en la figura de Adorni? ¿Cómo lo advertís vos esto, Rosario? Mira, había, según distintas encuestas que los consultores fueron haciendo durante estos meses, pensemos que el 8 de marzo se publica la foto de Manuel Adorni
en Estados Unidos, ¿no? De Radio High. Fue el 8 de marzo. En todo este tiempo, los que le pedían incluso con más fuerza por estar representados por la Libertad Avanza que corran a Manuel Adorni, era el votante de la Libertad Avanza. Ahora, yo soy bastante pesimista con respecto a qué puede pasar o qué sucede después con el voto, ¿no? Porque lo vimos en octubre. Es una situación muy distinta. En octubre, obviamente, que funcionó la campaña del miedo, que estaba Donald Trump, que estaba Estados Unidos para poner toda la plata que necesitaba poner, y el miedo de un lunes negro que provocaba el gobierno y que decía el gobierno que iba a suceder si se perdían las elecciones, obviamente lo hizo ganar. El tema también es, vos hablabas de Capital Federal, es que tenés enfrente, y si no tienen a Manuel Adorni, de todos modos van a tener sus candidatos, van a tener una alianza con el PRO. Esto que Santilli asuma como jefe de gabinete me parece que va a ayudar justamente a descomprimir lo que es la disputa interna que se está dando dentro de la alianza, se puede decir que no es formalizada, pero sí de la Libertad Avanza con el PRO, ¿no? Entonces, me parece que van a querer reflotar un acuerdo, y la figura de Diego Santilli, vamos a ver cómo empieza a hilvanar con dirigentes como Mauricio Macri, que era el más crítico, ¿no? O sea, con respecto a la figura de Manuel Adorni. Pero ahora, sin lugar a dudas van a estar juntos y van a tener los votos. Te pregunto a vos y le pregunto a Pablo también, junto a los dos. ¿Quién gana en esta historia? ¿Dentro de la Libertad Avanza? En general, en la política, ¿quién pasa por la ventanilla a cobrar en esta? Sin lugar a dudas, la vimos celebrar ayer a Patricia Bullrich un partido de Argentina, pero dijo, son todas buenas, ¿no? Okay. Patricia Bullrich, con el mensaje incluso que habló, diciendo que se necesita confianza, se necesita ética para estar dentro del gobierno, es una de las grandes ganadoras. Hay que ver cómo Patricia Bullrich ahora transita su propia interna, porque no le va a ser fácil posicionarse dentro de la Libertad Avanza cuando tenés un presidente que quiere reelegir. Una de las grandes perdedoras es Karina Milei, ¿no? O sea, Karina Milei, que es la armadora de la Libertad Avanza, es la cabeza de la Libertad Avanza cuando dijo, nosotros tenemos que ser puros, tenemos que ser violetas, no cambiamos el nombre en alguna alianza electoral, vamos con el sello de la Libertad Avanza y vamos a ser violetas puros. Bueno, los violetas puros se están terminando en el gobierno. Violeta, si había un violeta puro, ese era Manuel Adorni, sin lugar a dudas. Bueno, una derrota para Karina Milei interna. Hay que ver cómo se acomodan las fichas en las próximas semanas dentro del gobierno, y me parece que después la oposición, hay que decir esto, si bien no llegó a la interpelación, ayer lo decíamos, Manuel Adorni termina eyectado del gabinete por presiones de dos lados, ¿no? Por presiones de la justicia, se viene semanas muy duras contra Manuel Adorni, el gato esto un poco lo dice desde hace unos días, el gobierno sabía y sabe el texto y de lo que se trata lo que va a ser la primera presentación del fiscal para que Manuel Adorni dé explicaciones muy duras. Y por el otro lado, si bien no se llegó a concretar una interpelación y una moción de censura, el Congreso hizo lo propio, presionó mucho el peronismo, dirigentes de la oposición, incluso el PRO, con amenazas, aunque no las concretaban, para que Manuel Adorni quede afuera. De todos modos, me parece que también le sonó la campanita al peronismo de decir, bueno, ahora sí tienen que empezar a mostrar, si no lo hicieron hasta ahora, tienen que empezar a mostrar ser una alternativa, ¿no? O sea, ya está, sacamos el caso Adorni, ahora que cada jugador salga a la cancha. Bien. Sí, el peronismo va a tener que definir estas cuestiones internas que se han agitado y mucho en los últimos días, ¿no? Pero sí, considero a Patricia Bullrich como ganadora. También Victoria Villarroel, que se viene despegando muy fuerte, que mantiene sus aspiraciones, ¿no? A futuro. Mauricio Macri también en toda esta historia. Y quería ir también un poco a ver la figura del presidente de la Nación. Yo creo que lo de Macri, yo no comparto eso con vos. Yo creo que Macri quedó completamente desdibujado. No, bueno, en esta historia, en una postura blanda, que no se entiende, porque primero criticó
al gobierno de que había que sacarlo a Adorni, que cómo decía que lo tenían a Adorni, cuando tenían que juntar los votos en senadores para interpelarlo, terminaron arreglando para que esto no pase. Lo hicieron absolutamente todos. Bueno, eso. pero está bien. Pero lo que te quiero decir es, si él hubiese tenido por ahí una posición más dura, hubiese sido el gran ganador de esta historia. Sí, Vamos a ver cómo empieza a construir ahora, ¿no? No sé. Sí. El día después, es cierto que el día después, o sea, cuando mañana lunes vamos a mirar al PRO y vamos a decir, ustedes fueron cómplices. O sea, porque lo termina sacando Karina Milei y Javier Milei, más allá de la presión que hicieron. O sea, cuando nosotros vamos al recinto, lo que vemos es la última jugada, es que no bajaron a sesionar justamente para sostener a Manuel Adorni, ¿no? Pero es una lectura muy finita. Por la tibieza de Macri, porque si Macri hubiese sido un tipo que hubiese esos postulados que supuestamente él tiene, de que tiene que ser un impoluto en la función pública y que no puede ser, y que la corrupción, y que solamente la corrupción es kirchnerista y toda la historia, sí, él podía haber salido fortalecido de esta historia. A mí me parece. Pero bueno, como siempre se queda a mitad de camino, ¿no? Bueno, que esto es lo que la una crítica más importante en una que le hace. decadencia y en una merma que viene recibiendo desde hace tanto tiempo, me parece que tiene la posibilidad ahora de, a partir de mañana, empezar a estructurar algún tipo de línea. No le va a resultar sencillo, pero creo que la tiene. Ahora, lo que me pregunto también, y sobre todo lo que va a pasar con el tema de los mercados, la economía y todo lo que sabemos que suele acomodarse muy bien el poder económico real, el establishment, con una figura de Javier Milei, donde todo esto que ocurrió pasó mientras él estaba afuera, él estaba viajando. Todo este tipo de decisiones se terminan tomando y él es el presidente, él es el que viene, el que presidente soy yo, el que decido soy yo, pero todo esto se cocinó mientras no estaba en el país. No se termina de generar. ¿Qué querés decir, Hugo? ¿Que Sí, no a ver, manda él? A ver, ¿Que gobierna Karina Milei? ¿Eso es lo que está queriendo ¿estaba decir? el presidente pero cuando decilo. se cocinó todo si lo vas esto, a decir, o decilo. estaba la hermana? Bueno, decilo. A ver, ¿gobierna la hermana o gobierna el presidente? Yo simplemente hago una descripción de los hechos en donde todo Lo digo esto yo, si ocurre querés. mientras el presidente Lo no digo estaba. yo. Todo el Cada mundo uno dice que puede sacar gobierna su Karina conclusión. Milei. Todo el mundo dice que gobierna Karina Milei. Lo digo yo, si querés. No La tengo figura problema. de él se ve fuertemente, por más que Yo grite y pienso golpee lo la mismo mesa que como vos. hacía de la Rúa. Yo pienso lo mismo ¿Qué que hacía vos. la Rúa? Yo golpeo la mesa, acá el presidente soy yo, el que manda soy yo. ¿Es realmente el que manda, el que decide? Es un dato, bueno, estamos todos hiperconectados. Él puede decir que estaba con una laptop en el hotel, sentado o en bata o lo que fuere, y que mientras tanto lo iban anoticiando de lo que pasaba en Olivos. Pero Rosario. mirá lo que decís, Néstor, lo iban anoticiando de lo que pasaba. Claro, te van Están contando. analizando de que alguien, No te van preguntando alguien qué en la hacemos. Casa Pero estaba Rosada- con cosas más importantes. ¿A qué fue a Estados Unidos? No sé Charla, qué. A nada, sector a nada. ultraderecha, ¿Cómo a charla. nada? Conferencia. ¿Pero cómo a nada? Conferencia en universidad. ¿A dónde? Conferencias en universidades. Y acá le estaba sectores renunciando de a Adorni y ultraderecha, él estaba en una conferencia en... donde le dicen que es un genio, un ídolo. Sí, igualmente me parece, está claro que las decisiones políticas la toma la hermana, pero volvemos también un poco a la discusión esta de qué pasa ahora, ¿no? O sea, y la figura de Diego Santilli, de Luis Toto Caputo, me parece que los intereses que tienen a los que tienen que responder está garantizado con la figura de Sturzenegger, ¿no? Los proyectos, cuando uno mira los proyectos que se votaron este año en el Congreso, bueno, para la ciudadanía no hay ninguno, y sí avanzaron proyectos económicos que tenían que ver con Es intereses verdad. a los que le representan. Es más, los mercados me parece que también querían limpiar un poco el desorden político que había en el gobierno corriendo a Manuel Adorni. Y esto lo dijo el propio Toto Caputo, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, eso está garantizado, me parece, ¿no? Ahora es una semana en la que el gobierno va a poder demostrar que quiere recuperar agenda, que tiene cosas para decir, que tiene cosas para hacer. Yo no le veo mucho más espacio, vamos, porque lo decíamos un poco ayer, me parece. El resto de las internas y de los problemas que quedaron tapados por el escándalo Adorni van a salir a la superficie de manera casi inmediata. Bueno, yo no sé si ya está, pero en un ratito nada más, supongo yo, se va a volver a sumar Gustavo Silvestre. Bueno, yo pregunto, lo que digo es esto. Muchos dicen, escuché hoy, me parece que en una sobrecarga de optimismo, y esto se lo voy a preguntar a Gustavo Silvestre, que ya se sumó a la charla,
Dicen, Santilli viene a oxigenar, a darle nuevo aire al gobierno. John Silvestre, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está? ¿Cómo te va, Néstor? Buen día, ¿cómo estás? Un abrazo grande. Muy bien. Primeras Un abrazo reflexiones, si es tan enorme. amable. ¿Cómo? Primeras reflexiones, si es tan amable, sobre esta cuestión. Bueno, a ver, todavía no hubo ninguna comunicación del presidente hacia el actual ministro del Interior, Diego Santilli. Se supone que él es el elegido por estas horas, porque así se lo dejó transmitir la secretaria general de la Presidencia el viernes, cuando se definía la suerte de Manuel Adorni, ¿no? E incluso tienen la idea en el gobierno de volver a unificar el Ministerio del Interior, que dependa de la jefatura de gabinete, como era en tiempos de Guillermo Franco, ¿no? Y que sea una Secretaría de Interior la que esté a cargo del contacto con las provincias. Se aguarda esa definición para el día de hoy, domingo, ¿no? Tal vez más para la tarde. Evidentemente, de todas las opciones que tenía el gobierno sobre la mesa, la de Diego Santilli, en términos políticos, es la que más le cierra, porque hay que decirlo, cuando Santilli llegó al Ministerio del Interior, fue el que reconstruyó el vínculo con los gobernadores, le armó al gobierno esa alianza política que hoy tiene y que en el Parlamento el gobierno disfruta, con la aplicación de las últimas leyes, y que evidentemente tiene un manejo político mucho mayor, evidentemente, al que tenía Manuel Adorni, que desconocía los resortes de la política, ¿no? Así que en esos términos, evidentemente que a la pregunta que vos hacías, y le va a alivianar la gestión que no tenía hasta este momento. Hace 3 meses que el gobierno está totalmente paralizado por el capricho del presidente de sostener a un gran mentiroso, porque lo que tiene que entender hoy la ciudadanía es que han sostenido a un gran mentiroso en el gobierno y que recién esta semana parecen haberse dado cuenta el presidente y la secretaria general de la Presidencia que no solamente le había mentido al Parlamento, que no solamente le mintió a los ciudadanos, a los periodistas amigos del régimen que se dejaban mentir en las entrevistas y que lo escuchaban con cara como que si estuvieran escuchando un premio Nobel. Entonces, recién esta semana se dieron cuenta que Adorni era un gran mentiroso, un gran mentiroso. Entonces, eso fue lo que terminó por desembocar. Y el daño... referido... Sí, y el daño, o sea, digamos, está bien, se terminó como pensábamos, ya está. Y el daño ahora en los próximos... Digamos, pues ya tenemos un año que prácticamente, digamos, estamos en la parte, digamos, nos encaminamos para terminarlo, y después te queda un año electoral. ¿El daño que hizo es muy grave para vos, esto, a futuro? El daño que le hizo a la figura del presidente, sobre todo, porque vos fijate que la última encuesta exclusiva que hace para Minuto Uno cada 15 días Roberto Bachmann fue el primero que dijo hace 2 meses que había ya un efecto Adorni sobre el gobierno y sobre la figura del presidente. Y lo midió la semana pasada, y bueno, la imagen del presidente había caído al 29% producto del efecto Adorni, donde hizo todo un análisis Bachmann de cómo el efecto Adorni golpeaba aún entre los propios votantes de Milei, que no le creían a Adorni, ¿no? Que no le creían. Tenía una imagen negativa que se estaba llegando al 90% Manuel Adorni, ¿no? Claro. Entonces, y el gobierno, a ver, Néstor, esto muchos se enojan conmigo, pero una cosa es hablar del deseo de, y otra cosa es hablar de la realidad. El gobierno está claro que tiene posibilidades de recuperarse y que además vos fijate la alianza de derecha que tiene, que ha montado, ¿no? Porque no te
Todo lo demás es espejito de colores. Lo de Mauricio Macri, que no tiene ninguna posibilidad porque hoy el PRO no existe. Lo de Patricia Bullrich es una prueba del círculo rojo por la eventualidad de que Javier Milei no llegue a la reelección. Hay que ser realistas. Esto es un dato que la oposición tiene que tomar. Hoy la derecha tiene, esta semana se dio a conocer una encuesta de Esencia, entre La Libertad Avanza, entre lo poco que aporta, que son 5 o 6 puntos el PRO, los radicales y algunos partidos provinciales, y habrá que ver estos gobernadores peronistas que hasta aquí han acompañado en el Congreso, si el año próximo, cuando sea el año, se van a sumar también a esa estrategia, tienen arriba de 40 puntos. Y esto es lo que tiene que entender la oposición, que está más preocupada por los egos o por las diferencias internas que por construir un verdadero espacio de poder y de alternativa política a un gobierno que es de crueldad y es un gobierno que va a profundizar el ajuste, ¿no? Rosario, ¿vos coincidís? Sí, el Gato es uno de los primeros que habló de la alianza Macri-mileísta, ¿no? Que este gobierno, sin lugar a dudas, es una alianza Macri-mileísta. Incluso en el comienzo del gobierno, cuando uno parecía y hablábamos, no, el PRO rompe, mirá lo que va a hacer en el Congreso, y sin lugar a dudas, hasta acá llegó con esta alianza. Y como dice el Gato, o sea, no hay para desatender lo que está pasando. Y me parece que la figura también de Diego Santilli viene un poco a establecer que esa alianza continúe sobre todo para el año electoral, y que esa alianza esté fortalecida en el interior del país, en donde gobierna Juntos por el Cambio y hasta donde gobierna el peronismo, que como dice el Gato, hay provincias en donde son aliados de La Libertad Avanza. Por eso es muy difícil pensar en el 2027 y que la figura de Manuel Adorni haya corrido cualquier posibilidad de este gobierno de tener reelección. Hay que ver cómo, si se recupera, la pregunta es si corriendo a Manuel Adorni la figura de Milei se puede recuperar, porque la diferencia que tenía con el resto de la política hasta acá Milei era que cuando bajaba podía recuperarse de manera muy rápida su imagen. Esto no comenzó a suceder en los últimos meses. Vamos a ver ahora con Manuel Adorni corrido de la gestión. Parece difícil poder separarse de Manuel Adorni por la carta que escribió y por el mensaje, sobre todo, que Karina Milei le deja. Karina Milei y Javier Milei deciden ser cómplices de Manuel Adorni hasta el final. Es uno de los máximos analistas políticos de la República Argentina, Martín Fierro de Oro, Gustavo Silvestre, que está hoy analizando esta fotografía del gobierno, y una gran analista política como Rosario Ayerdi. Gato, ¿qué podemos esperar los argentinos, digamos, de parte de gestión, en cuanto a la gestión del gobierno, una vez que ahora sale de este papelón? ¿En qué se van a enfocar? Esperá, antes de ir a responder tu pregunta, sí. Yo quiero detenerme. No sé si lo hablaron antes, te pido disculpas que me meta, pero el frente judicial que tiene ahora Adorni, es muy complicado el frente judicial. Yo creo que lo que teme Adorni en este momento es al frente judicial. Por eso se aferró tanto al cargo. Y fue ese aferrarse, a medida que Adorni se aferraba al cargo y que el gobierno le daba muestras de respaldo, los investigadores judiciales lo tomaban como una presión a la justicia y a lo que estaban haciendo. Hay en este momento, te diría, sobre todo en la fiscalía que investiga a Adorni por enriquecimiento ilícito, en la fiscalía de Policita, hay mucho hartazgo de todas las presiones recibidas y de las mentiras públicas que ha hecho Adorni, porque también el fiscal toma cuenta del último reportaje que dio en La Nación más Macri, de la declaración jurada que no aportó nada, no aportó tampoco ninguna explicación. Ojo que yo no sé si directamente no va a una declaración indagatoria. ¿Solo Adorni preocupa esto, Gato? ¿Solo Adorni o también por ahora sí, por ahora sí. No, por ahora no salpica al gobierno? Por ahora sí. No, por ahora solamente Adorni.
solamente Adorni, porque Adorni todo lo que tiene que explicar en esta... Ojo, esto también quería decirle, no nos olvidemos que tiene 2 causas judiciales Adorni, ¿eh? Y en la del famoso viaje a Punta del Este, en vuelo privado, que nunca supo explicar, que también mintió, que dijo que lo había pagado con fondos propios, después salió el amigo a decir, no, lo pagué yo, que bla, bla, bla. ¿Te acordás que empezaron a cruzarse? Uno decía una cosa, el otro, después cambiaron, presionaron a la secretaria, hubo presión hubo presión de Adorni y de Grandío sobre la secretaria. En esa causa por el viaje a Punta del Este, el juez, si quiere, mañana lo puede llamar a indagatoria. Acá no tiene que justificar nada más, ya tiene todo. Si mañana Ariel Lijo, es Ariel Lijo, ¿no? Que recientemente viajó con el ministro de Justicia a un evento en París. Pero si mañana el juez lo quiere llamar a indagatoria, lo puede llamar a indagatoria. Así que, ojo. Y en la otra causa, la de enriquecimiento ilícito, te digo que va a ser, si hay una requisitoria por parte del fiscal, va a ser fulminante. Esto también fue un elemento para que el gobierno diga, bueno, hasta acá llegó mi amor, porque el gobierno sabe que todo lo que el fiscal Policita está trabajando en forma muy bien es fulminante, fulminante. Y acá también va a ver cómo reacciona el ARCA, la agencia de recaudación del gobierno, ¿no? Porque dijo públicamente que era evasor Adorni, y todavía no hubo ninguna requisitoria, ¿no? Del ARCA. Ahora, y qué fuerte, Gustavo, y Rosario también en todo esto, si se restablece el cargo, ¿no? Y el sueldo como director de YPF para Manuel Adorni, ¿no? Que eso también es un tema. A Pablo le preocupa eso, a vos te preocupa que va a YPF. Es un premio enorme de muchísimo dinero. Gato, ojo, la primera guita en blanco. A Pablo le preocupa, Rosario, de que Adorni gane un palo verde por año, como premio a su condición de evasor. Mirá, no está mal ese premio. A mí no me parece mal. Yo creo que es un buen premio. Está bien. Rosario, adelante. Sí. No, la ciudadanía ya no quiere aguantar estas cosas. Esto se discutió semanas antes, incluso Javier Milei amenazaba con que si el Congreso lo corría a Manuel Adorni, él lo volvía a poner en el cargo. Se pensó en un consulado porque embajada tenía que pasar por el Senado. Me parece que es un escenario totalmente distinto a cómo termina yéndose Manuel Adorni del gobierno. Me parece, y que el gobierno entiende muy bien que su propio votante no está para soportar estas cosas. Gustavo, Alfredo, ¿cómo te va? Ustedes hicieron un panorama extraordinario de lo político, de la oposición, el gobierno, Milei, Karina, lo legislativo, lo judicial, y recién Rosario hablaba de los ciudadanos. Yo voy a eso, el comportamiento de las sociedades en la Argentina. El impacto en las sociedades, que también dijeron, porque también hablaron de los medios, que lo retaban, ¿no? En realidad lo retaban al gobierno porque que había que removerlo para que no siguiera bajando las encuestas. Pero en la sociedad argentina, digo, toda. No, la sociedad, yo coincido con Rosario. Hoy la sociedad argentina no tolera más. No tolera este aspecto, ¿no? Habrá que preguntarse por qué la sociedad argentina, el otro día lo debatíamos, ¿no? ¿Por qué la sociedad argentina soporta la crueldad de este gobierno? A eso voy, Gustavo, a eso voy. Bueno, ahí hay que preguntarle a la sociedad y también a la dirigencia opositora, que en lugar de estar armando un verdadero programa alternativo de poder, hoy está dando en algunos aspectos mensajes de internismo que a nadie le importa, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber rápidamente una decisión política de la oposición, de por lo menos definir, como algunos vienen definiendo en forma suelta, decir, bueno, miren, vamos a ir todos a las PASO. Así que vamos todos a las PASO, va a haber un mecanismo de PASO para elegir a quién va a liderar. Y entonces ahí cada uno ya se sabe que vamos ahí. Mientras tanto, mientras eso no ocurra, es penoso, es muy penoso el espectáculo que dan algunos, no todos, algunos sectores, sobre todo algunos sectores internos del peronismo, de estar hostigando,
ahí cascando a la única figura que hoy tienen en pie, que es la del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Sí, ahora, en otros términos, en el tema yo creo que ahí hubo varias palabras que usó Adorni que a la gente le cayó pésimo. El deslomarse, eso medido en las redes, acuérdense, todas las comunicaciones negativas en las redes eran adversas para el gobierno estos últimos 3 meses, y lo tenían Adorni en el centro. El deslomarse, el admitir que era evasor. Esta semana yo creo que otra cuestión que lo terminó de lapidar públicamente fue cuando se conoció que le había dicho a los senadores que no había evadido más porque no había tenido tiempo o porque no quiso, no sé cómo fue que le dijo. Eso es demoledor, se veía en la imagen, 90% de imagen negativa, eso es demoledor. Y ahí toda la dirigencia tiene que empezar a entender que ya no se puede estar con dobles discursos, con gente que tenga causas judiciales y que quieran volver al ruedo político. Hoy tiene que ser un tipo limpio, transparente en todo sentido, para mostrarse frente a la opinión pública, ¿no? Ahora, Rosario, te pregunto, tanto construyeron un candidato en el caso de Adorni para la capital federal, lograron ganar, lo posicionaron, bueno, todo eso quedó hecho añicos, nada, no sirve más de nada. Digo, el gobierno se queda también con cada vez menos figuras, ¿no? Digo, a ver, esto en algún punto lo deja durmiendo con el enemigo, viste que con los del PRO se miran como se miran de reojo como diciendo, ¿a quién responde? ¿Todavía le contesta el teléfono a Macri o me da bola a mí? ¿Cómo lo ves vos? Sí, pero yo sabés que aprendo del gato en esto, y el gato dice, cuidado porque la derecha se unifica enseguida cuando tiene que ganar, y hablaba un poco de cómo el peronismo se mete en sus propias internas, manchando incluso a los candidatos que pueden ser hasta naturales para el año que viene. La derecha todo lo contrario, la derecha cuando tiene que buscar un candidato y cuando tiene que ir adelante a ganar las elecciones, va a encontrar un candidato. Vos fijate que dentro de la propia Libertad Avanza tenés un presidente que obviamente tiene posibilidades de ir por la reelección, pero si no te aparece Patricia Bullrich, si no te dicen, bueno, tenemos a Victoria Villarroel, y hasta quieren levantar a Mauricio Macri. No van a tener problema en este sector de encontrar candidatos para la ciudad de Buenos Aires, para la provincia de Buenos Aires, para ganar la elección. Sin lugar a dudas, el problema ese lo va a tener justamente la oposición, el peronismo. A mí me gusta también, de todos modos, en este tiempo, marcar que hubo dos peronismos, porque la tarea que hacen en el Congreso los diputados, los senadores, y que hicieron durante este tiempo para tratar de frenar este gobierno, Germán Martínez, Cecilia Moró, hay muchísimos diputados que laburan y laburan para poder frenar este gobierno, mientras me parece que la interna queda en el territorio bonaerense, pero que le hace mucho daño también al peronismo. Gustavo. Sí, no, coincido, 100%. Es importante esto último que dice Rosario, ¿eh? La tarea que ha hecho el bloque de diputados de Unión por la Patria con Germán Martínez ese debería ser, ese ejemplo debería transmitirse, irradiarse hacia todo el peronismo, porque ha sido, ellos han tenido 94, creo, Rosario, 94, sí. 97 voluntades unidas, firmes, han sido verdadera oposición, como tiene que ser, y frente a todos los temas, no anduvieron dando vueltas como otros tibios o como otros blandos que ahora se ponen en opositores, quieren volver al peronismo algunos, pero que le votaron la ley base a este gobierno, que fue el peor error, porque esa ley base posibilitó hacer toda la crueldad que está haciendo este gobierno. Y en el Senado lo mismo, en el Senado más disminuido, en el Senado son apenas 24, ya hoy no los tienen en cuenta porque hoy la alianza del gobierno en el Senado es muy fuerte, pueden hacer lo que quieran, lamentablemente, por el voto que la ciudadanía le dio en octubre, entonces ahí es más fuerte. Ahora, en cuanto a tu pregunta, Néstor, ellos no van a tener problema. Acá, ahí Rosario recién lo decía, acá el querido Pepe Mujica
la tenía clara. Porque cuando él decía las derechas se unen por intereses y los sectores del campo nacional y popular estúpidamente se dividen por el supuesto debate de ideas, eso es clarísimo. Acá la derecha, yo te lo decía antes, unidos hoy tienen 40-42%, así, ahí de arranque. Y después van a hacer alianza. Y a la ciudad de Buenos Aires, si no tienen una figura propia, irán con Jorge Macri. Vos Y el fijate, factor Córdoba externo también, ¿no? Y el factor externo también, porque más allá de que pueda venir las elecciones en Estados Unidos, que no pueden ser muy favorables, igual Estados Unidos acomoda los intereses y apoya a quien tiene que apoyar. Totalmente. Pero es el interés, Gustavo, lo vos decías, el interés es el mismo. Es decir, ¿qué diferencia hay en intereses económicos, destrucción del aparato del Estado, de la soberanía tecnológica, de bajar el salario al laburante entre el PRO y Milei, y el mileísmo? Ninguna, la forma. Lo que no se animó a hacer el macrismo, con su forma, lo hizo Milei, no hay ninguna. El ajuste. Por eso, no hay diferencia, por eso yo digo, por eso yo hablo de macrimileísmo. Esto es macrimileísmo y con el furgón de cola lamentable de los radicales que quedan, que también le aportan, ¿no? Sí. Vos fíjate un caso, esta semana se conoció, en Córdoba, entre Rodrigo de Loredo y el candidato de la Libertad Avanza, le están ganando a Yarlora. Entonces, donde ellos puedan ir unidos, van a ir unidos. Por eso a mí me desgasto permanentemente diciendo que si la oposición tiene que ser mucho más inteligente, ahora es el tiempo de la oposición, no marzo del año que viene como algunos dicen. En marzo llegan tardísimo por estar disputando lo que realmente no se entiende. A mí me espacio parece, de poder. sí, a mí me parece que en el caso de Yarlora, a lo mejor es para discutirlo, capaz que a lo mejor tuvo una posición bastante conservadora en todo este tiempo y en realidad eso también le permitió a la oposición abrir un poco más las salas. Pero bueno, es otra discusión. Yo me quedo con esta cuestión de la disociación que sigue habiendo entre los problemas de la política y lo que le pasa a la gente. Y aparte las desprolijidades, porque en otra época no muy lejana, yo recuerdo, ustedes seguramente Gustavo lo saben mucho mejor que yo, que automáticamente el presidente, cuando se iba un ministro, y más un ministro de estas características, ya sabía quién era su reemplazante. Todavía nosotros en el videograph no ponemos quién es el reemplazante y lo tengo al productor ejecutivo Silvestre, teléfono para usted, y para la señora Yerdi también, que me dice, ¿no habrá una sorpresa y en lugar de Santilli habrá otro funcionario que ponga el gobierno? Porque la verdad, a esta altura del partido, parece que hace una falta de respeto, que hace un día el cargo más importante del gabinete del gobierno, No se anunció directamente. vos no sabés quién es. Lo dejé sin palabras, Por ¿no? la información que tengo, no sé, Rosario, que por ahí tiene información más fina del día a día, puede ser, obvio que puede haber sorpresa, porque en definitiva es el presidente el que define y el presidente hasta ahora, yo se los decía, no tomó ninguna definición y no ha tomado tampoco, desde que volvió de España, contacto con Diego Santilli. Ahí los nombres que corrían, que podían ser, era el Diego Santilli picaba en punta y después estaba el nombre de Quirno. Algunos hablaban de Marín. el actual Sandra presidente Petovelo. Marín. Petovelo también. Y Petovelo, pero Petovelo tiene a su cargo un área que es muy complicada y que está, ella, según lo que leí ayer por los periodistas que tienen acceso al gobierno, no se quiere mover de esa área que está manejando, ¿no? Lo de Marín me parece que sería darle la derecha a Mauricio Macri, que se acuerdan que cuando renunció Franco, Macri le llevó el nombre de Marín y el presidente ya lo había nombrado Adorni, le dijo, no, ya está nombrado Adorni. En este momento no creo que el presidente, que no quiere saber nada de tener ninguna injerencia en el gobierno de Mauricio Macri, tome ese nombre, ¿no? Así que se quedaría.
y tendría que jugar muy, muy a la extrema si lo nombra Sturzenegger. Eso sería ya extremizar el gobierno, Sí, sí, claro. y eso sí que sería letal para el gobierno, políticamente. Si lo llega a nombrar a Sturzenegger, políticamente sería letal para el gobierno, porque es un tipo que no entiende de política nada, no tiene muñeca política, va a ciegas y dale que va, ¿no? Y es un Eso sería insensible. Y es un insensible, no le importa Bueno, absolutamente además nada. de la crueldad, totalmente, ¿no? ¿Y vos, Rosario, tenés algo para aportar No, a la confusión general, digamos, no? Sí. No, lo que logra también Diego Santilli es sortear la interna muy fuerte, porque recordemos que antes del escándalo de Manuel Adorni, el gobierno estaba en una interna feroz dentro de su propio espacio que tenía que ver con las fuerzas del cielo versus los Menem, Santiago Caputo versus los Menem. Por eso también le era muy difícil acomodar una nueva figura en la jefatura de gabinete. Se evaluó en algún momento, por ser carinista también, a Martín Menem, pero imagínate lo que podía suceder con el sector de Santiago Caputo. Entonces la figura de Diego Santilli me parece que es una figura de diálogo que puede sortear estas internas, aunque yo te digo, en 10 días van a estar de vuelta sobre la mesa estas peleas que tapó Manuel Adorni. Pero es cierto que es un componedor Diego Santilli, y con esa figura logran tener un diálogo con los gobernadores, tener diálogo con los legisladores y aplacar un poco las tensiones internas que se viven dentro de La Libertad Avanza. De todos modos, más allá de que no sea Marín, esta frase de Macri, fácilmente infiltrable, se terminó concretando en el gobierno, porque cuando uno mira quiénes son las principales espadas finalmente con las que llega el gobierno al fin de su mandato, la mayoría viene del PRO. Está bien que Patricia Bullrich salió a La Libertad Avanza, Diego Santilli es parte de La Libertad Avanza desde hace tiempo, pero Claro. finalmente es el PRO también, bueno, Toto Caputo, Sturzenegger, ¿no? Sí. Bueno, Sí, Gato, ahí lo que dice, sí. lo que dice Rosario, hoy ya, fíjate vos que Diego Santilli ya hoy es una figura de La Libertad Avanza, tiene cero vínculo, no tiene diálogo desde hace tiempo con Macri, es decir, ya no responde a ninguna... que el PRO se ha quedado... el PRO se ha quedado realmente muy aislado, muy chiquito. Ya ni Ritondo le responde a Macri. Entonces, se ha quedado Macri solo, y el actual jefe de gobierno porteño Jorge Macri, y ha sido letal lo de esta semana de Esteban Bullrich, en esa carta que les mandó diciendo no han tenido dignidad. Eso ha sido devastador para lo que quedaba del PRO, pero son 5 o 6 puntos que el año que viene Milei los necesita, ¿no? Para esto que decíamos de la suma de los sectores de la derecha. Cantidad de televidentes, Gato, que te están saludando, que dice qué gusto. No voy a leer los mensajes de aquellos que dicen ¿por qué no se sienta en tu lugar y te reemplaza a vos? Porque es una falta de respeto hacia mi persona. No, gracias, Pero, lo hace muy bien. Lo hace muy bien Néstor Di. Pero eso no lo voy a leer, pero evidentemente son muchos, mucho más de lo que yo quisiera, esa cantidad de mensajes. No, y la por verdad, favor. me encanta verte con No. Rosario. Vos estás mandando algún mensaje a la interna ahí. Vos también tenés interna. Escuchame, Vos qué estás lindo mandando verlo. algún mensaje a la interna. No, de ninguna manera. Todo acá me corro, de esta me corro. Escuchame una cosa, qué lindo verlos con Rosario, ¿no? Y la verdad, es una lástima en algún punto que la coincidencia sea a futuro siempre esta cosa tan negativa, y fundamentalmente también que el peronismo tampoco no pueda en esto, yo no voy a decir sacar rédito, pero por lo menos aprender de esta historia para, en algún sentido, sentar base para lo que viene. Parece no haber, Rosario, vos pensar lo mismo que lo que decía Gustavo recién, no encuentra cómo subirse a esto el peronismo para en algún punto relanzarse.
Sí, porque además viene especulando desde hace tiempo, ¿no? Con cuándo es el momento de que la ciudadanía no está mirando lo electoral, que después del Mundial, bueno, y así nunca termina subiéndose a los reclamos de un votante que además está pidiendo que lo representen, ¿no? Volvemos a dividir lo que pasaba en el Congreso con lo que pasa con los dirigentes que se tienen que empezar a poner como líderes. Sin lugar a dudas, Axel Kicillof lo hace desde la gestión porque además la sufre, ¿no? Vos fíjate, y además esto me parece importante porque lo discutimos también muchas veces con Pablo Dugan, que es más complaciente con los gobernadores que se alinean con este gobierno. Vos fíjate la cantidad de plata que le deben a Axel Kicillof y sigue manteniéndose firme y sigue siendo una voz en contra de Javier Milei. O sea, y es muy difícil también gestionando, vale doble porque gestiona una provincia que con la crisis nacional en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Bueno, es una voz que tiran a los también aliados. importante. Y las migajas que tiran, porque lo que tiran compran con muy poco, ¿eh? Realmente con muy poco, ¿no? Las voluntades que los acompañan en el Congreso. Sí. ¿Qué podemos esperar, Gustavo, para la próxima semana? Porque viste que el dólar sigue, mientras tanto el dólar en Ciudad Gótica, el dólar sigue aumentando, digamos, los precios tampoco, no es una maravilla lo que bajan. La gente ya se desilusionó con los créditos hipotecarios, porque la verdad que los créditos hipotecarios fue todo un blef, digamos, ¿no? Ahora no es ya el problema de los créditos hipotecarios, ahora la gente está desesperada buscando créditos para salvar la situación, las finanzas familiares, ¿eh? Es un drama social, otro drama social que el gobierno no está viendo, ¿eh? Ahí, en base a lo que decía Rosario, que coincido, vos fíjate cómo recién, hace 2 semanas, que esto también hay que destacarlo, Leandro Santoro logró en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, con el apoyo de otras fuerzas políticas, incluso hablándolo con el jefe de gobierno Jorge Macri, que el Banco Ciudad, ahora lo tienen que reglamentar, vamos a ver cómo reglamentan, ¿no? Que el Banco Ciudad dé una línea de crédito a tasas no superiores al 35% para las familias endeudadas, que son muchas en la capital federal. Pero esto ya, por ejemplo, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, la gestión de Axel, ya lo tiene. El Banco de la Provincia de Buenos Aires tiene 3 líneas de crédito para auxiliar, y es creciente, el otro día nos lo dijo el titular del Banco Provincia, es creciente la demanda de créditos personales para salvar las situaciones angustiantes. Vos hablabas de mensaje recién. Cuando estuvo Leandro Santoro hace 2 semanas, abrimos, viste, el WhatsApp, que a mí me encanta esa línea. A mí también. WhatsApp. Sí, a mí también. Bueno, me encanta porque ahí te comunicás directamente con la gente. Tuvimos un récord, más de 1000 mensajes en tono desesperante, que todo el equipo de Leandro Santoro se puso a responder. Esto para que vea la gente que los tenemos en cuenta, que después hay un equipo de producción que aunque no los leamos al aire, los mira. Y más de 1000 mensajes, en algunos casos, Néstor, eran dramáticos, ¿eh? Dramáticos. Gente que pensaba hasta en quitarse la vida porque no dan más, están ahorcados hasta acá de situaciones familiares. Y se endeuda la gente para pagar la deuda. Yo te lo traduzco en experiencias que yo he tenido, por ejemplo, de gente que conozco. Hay gente que en un momento dejó de pagar el mínimo, no le alcanzaba ni para pagar el mínimo de la tarjeta. Eso se le hizo una bola tan grande que, por ejemplo, si debía 1 millón, hoy esa persona debe 11 millones, 12 millones. Tremendo. Es una cosa, de hecho, tremendo. Es una locura ahí, lo que está pasando. Como muy bien marcaba Rosario, asfixiado como está, le han hecho de todo a Axel Kicillof, mantiene una gestión que yo le digo siempre, el ministro de Economía tiene que ser un mago, López, porque la verdad que tienen que ir a tapar todo lo que les tira el gobierno nacional, recientemente el plan Remediar, los hospitales públicos. Esta semana inauguró escuelas, Axel. Inauguró escuelas. ¿Y después qué le tienen para criticar? Los que, no me gusta cómo mira, no me gusta cómo... Muchachos. Y capaz que la pelea con Máximo, ¿viste? Todo este tema de la discusión con Máximo... pero que vayan todos a las PASO. Y bueno, pero ¿viste cómo es? Que vayan todos a las PASO. A mí me parece que siguen colgando la ropa
a mí me parece, que siguen colgando la ropa en el balcón. Me parece, pero es una opinión muy personal y no tienen por qué ustedes que compartirla. Rosario, bueno, ya, a ver, Gato, nos quedan 2 o 3 minutos de tu Zoom, ya te vamos a dejar ir a tomar el café con leche con la media luna, porque te vemos un poco inquieto. No, tengo el mate. Sí, Mate. bueno, porque Mirá, aparte te interrumpimos a lo mejor de la mirá mañana. qué lindo mate. Sí. Estoy acá en Capilla del Señor, te digo. Sí, me pasaron el dato, dice, para Silvestre el mejor horario es las 10 de la mañana. Él a las 10 de la mañana se concentra, medita, y nosotros justo le vinimos a Todavía matar... no me diste tiempo, que tengo que ir a largar las gallinas del gallinero Muy bien. acá, que pasten. ¿Tenés gallina? ¿En serio? Claro. ¿Tenés gallina? El pago común. Claro, mirá qué estoy bien. acá en Capilla del Señor. Mirá qué bien. Tengo Sí. gallinas. Sí, son Abejas. vecinos de Adorni, digamos, que él no Las tiene abejas. gallina, él tiene cascada, digamos. Bueno, está cerca el Indio Cuá de ahí, Gato. Lo mío es mucho más humilde. No, está claro. Pero digo, él tiene cascada, no tiene gallina. Y está cerca el Indio Cuá de ahí, bueno. ¿no es cierto, Gato? No sé. Está muy cerca de ahí. No lo quemé, pero no lo por quemé. ruta- Te traemos por ruta acá. 6. Pero escúchame, Por te ruta traemos de 6. invitado y lo querés quemar a No, Silvestre, si él el primer sabe. programa que está, digamos. Está viejo. cerca el Indio Cuá, pero el Indio Cuá es un country, otra Escuchame una cosa, Gustavo, para toda la gente que está mirando, el lunes no pasa nada, digamos, con la economía, vamos a seguir sufriendo, digamos, como hasta ahora. No pasa nada. La verdad que no. No porque, a ver, esto es lo que hay que entender también, que Rosario lo explica muy bien, y que esto es lo que hay que entender. Hoy hay un sistema de poder económico, político, parte de la justicia, mediático, que están sosteniendo muy fuerte a este gobierno. Bloque de poder que sostiene a este gobierno, que están maravillados con la política económica porque la macroeconomía les funciona, no les importa que la gente esté sufriendo los efectos devastadores de este modelo económico. Entonces sostienen eso, esquema de poder muy fuerte que sostiene esto. Entonces ahí hay que entender, ¿no?, que lo de Adorni le ha afectado, obviamente le va a afectar al gobierno políticamente, a la imagen del presidente, pero a los factores de poder, mañana todo sigue igual, no es que Todo va a sigue cambiar igual. ninguna medida Tal económica, cual. no van a cambiar ninguna medida de asistencia social, no, los fundamentos siguen los mismos. Sí, mientras tanto crece sí, te crece la pobreza en la ciudad, ¿no? Te baja la clase media, los que tenían más plata Bueno, en la ciudad ese- tienen más plata. Se va generando eso que por ahora parece no calar tan fuerte en la sociedad, ¿no? Ese es un dato Sí. fuerte, que Sí. ayer lo publicó Perfil. Sí. Ese es un dato fuerte, el crecimiento de la pobreza y de la indigencia Sí, el en la distrito ciudad más más rico. rica del país. Gustavo. Es un dato a tener en cuenta, ¿eh? Sí, ya se nos está acabando la comunicación. Un abrazo gigante, gracias por tu Abrazo grande, generosidad gracias. y un gran reencuentro. Por favor, un y un gustazo. gran momento Me encanta, haberte Néstor, tenido con Rosario ayer y ahora me voy a quedar hablando con ella. La verdad, la cantidad de veces que le elogió el Gato a Rosario, pero por favor, Rosario, escuchame una cosa. Me parece que el lunes te voy a ver en minuto 1 a vos, ¿eh? No, pero compartimos periodistas con el Gato. Yo además lo escucho todas las mañanas. Tenemos Sí. nos cruzamos ¿Cómo te en la elogió, radio. che? Y sí, en la radio también sos su nos cruzamos. favorita vos. Para mí sos su favorita, digamos, porque la verdad que como analista política sos brillante. No, pero sabés que yo sabés que fui la primera que escuché al Gato. Sí, para que lo cuando- estoy viendo a cuando- Dorni, no te estoy viendo a vos. No sé por qué, algo pasó. Director, ¿pasó Ok. algo que no lo vemos a Rosario? Ok. Ay, ¿Me escuchan? Bueno, sí, ahora estamos tratando de acomodar, pero tratemos de Ok. que sea para hoy. Sí, perfecto. Adelante, Ok. ahí está, muy bien, No, gracias. No, yo le reconozco al Gato que cuando yo contaba a principio de esta gestión, ojo, porque el PRO rompe, pasa tal cosa, y él empezó a hablar, esto es macri-mileísmo, no va a pasar, nunca va a pasar, y lo vimos a este gobierno justamente avanzar gracias al modelo. El modelo no se toca. Después lo que vamos a tener que pensar es si para este sector el modelo no se toca con Javier Milei
Milei o sin Javier Milei, pero la opción al 2027 la van a tener. Y esto último, para no molestarlos más, es en pensar que, fíjense de todo lo que hablamos más allá de Adorni, lo que pasa con la clase media en la ciudad de Buenos Aires, lo que pasa con los créditos. Bueno, está bueno que nosotros nunca dejamos de desatender, pero que el gobierno empiece a responder por estas cosas que también el caso Adorni lo terminó tapando. La última para Rosario tuya, Pablo. No, en función de esto en el Congreso, ¿no? Digo, ahora sí, se encaminan y se van a empezar a definir las cuestiones que están pendientes. Por ejemplo, tema del superrigid, lo que tiene que ver con la propiedad privada, es decir, algo que le interesa mucho y que es muy mirado también por afuera. Todo esto comienza a encauzarse en los próximos días, porque bueno, ya no va a haber, ¿no? una sesión de interpelación, tampoco moción de censura. En ese sentido, comienza ahora, si es realmente Santilli, a acomodar las voluntades para que el gobierno siga logrando aún más, ¿no? De lo que ya logró, que hasta ahora lo ha podido hacer y ahora se le halla en el camino. Sí, sin lugar a dudas. Adorni había cerrado el Congreso, ahora se abre. Yo no tengo dudas en que los votos para estos proyectos van a estar en el Senado y van a poder avanzar, lamentablemente, porque el Senado hoy se convirtió en la Cámara Alta en la Cámara que más poder justamente tiene. La libertad avanza. Así que eso es positivo para el gobierno, mientras tenga que responder de todos modos por lo otro que veníamos hablando. Vamos a ver qué pasa esta semana, pero los votos para avanzar en estos proyectos que tanto daño le hacen al ciudadano común están sin lugar a dudas. La verdad, un gran momento hoy de la mañana. Le tengo que agradecer a Adorni que haya podido, gracias a él, juntar a Gustavo Silvestre y a Rosario Ayerdi, uno de los mejores analistas políticos de la Argentina, Gustavo Manu lo Martín hizo. Fierro de Oro, y Rosario, una eximia periodista, un lujo que tenemos acá en el canal. Rosario, te queremos mucho. Nos gusta verte sonreír. ¿Estás preparando algo rico para cocinar para el mediodía? ¿Alguna cosita? ¿Algo para que nos invite? No. Ya, ayer me la jugué toda y para ir a ver el partido de Argentina hice una ensalada de papa y huevo. No cocino por 1 año y medio más. Ya está. No puede ser perfecta. Es mucho. Sería perfecta si cocinara. No, no es cierto. Un beso grande, Rosario. Te queremos mucho. Chau,